Eleanor Campbell siempre había creído que criar a 3 hijos hasta convertirlos en adultos exitosos y respetables le garantizaría un lugar en sus corazones durante los años más tranquilos de su vida, una promesa de calidez, cuidado y unión familiar cuando su cabello se tornara plateado y sus pasos se volvieran lentos. Pero aquel gris martes de marzo, mientras el viento quebradizo rozaba los rosales que había cuidado durante más de 3 décadas, sintió los primeros indicios de una amarga verdad a punto de revelarse. El crujido rítmico de neumáticos sobre la grava interrumpió la quietud de su jardín. Alzó la vista y vio el reluciente BMW plateado de su hija mayor, Sarah, entrando en la entrada, seguido de la camioneta negra y pulida de Michael, y luego el convertible rojo brillante de Jessica. 3 vehículos, 3 rostros que alguna vez había acunado de bebés, ahora llegando con sonrisas que no alcanzaban del todo sus ojos. Sarah, impecablemente vestida con su traje corporativo, fue la primera en bajar y llamó a su madre con un tono de alegría forzada que solo usaba cuando iba a tratar un tema incómodo. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, con una voz un poco demasiado dulce, un poco demasiado medida. Eleanor se limpió la tierra de las manos en su delantal descolorido y lo saludó con calidez, aunque una chispa de inquietud le cruzó por la mente. Sarah, con 52 años, era una abogada inmobiliaria de alto nivel y madre orgullosa de 2 adolescentes. Michael, de 48, era dueño de una cadena de talleres mecánicos en todo el estado. Jessica, de 45 y la más joven, trabajaba como asesora financiera y no perdía ocasión para recordar que tenía un MBA de Northwestern. Juntos entraron en la sala de estar, un espacio empapado de recuerdos, donde se habían contado cuentos antes de dormir, librado batallas de tareas escolares y soplado velas de cumpleaños bajo el suave resplandor de la misma lámpara de araña de siempre. La luz del sol se filtraba por las cortinas de encaje que Eleanor había cosido con sus propias manos, iluminando la abarrotada exhibición de fotografías familiares que contaban la historia de toda una vida. No se detuvieron mucho en cortesías. Sarah se inclinó hacia adelante, cruzando las piernas y alisando su falda antes de comenzar. «Mamá, hemos estado hablando y es hora de abordar tu situación de vivienda». El corazón de Eleanor dio un leve sobresalto ante esas palabras, pero lo ocultó con curiosidad serena. ¿Mi situación de vivienda? Estoy perfectamente bien aquí, querida. Esta ha sido mi casa durante 45 años. Michael se removió en su asiento, evitando su mirada. Ese es el punto, mamá. Ahora tienes 73 años. ¿Y si pasa algo? ¿Y si te caes? Todos vivimos a más de 1 hora de aquí. Jessica, revisando su reloj inteligente, añadió con rapidez, y en hora punta es aún más. No podemos estar preocupados constantemente. Eleanor los observó, recordando los sacrificios grabados en cada arruga de su piel, los años de turnos dobles para pagar la carrera de derecho de Sarah, los ahorros agotados que ayudaron a Michael a abrir su primer taller, la boda que pagó por completo cuando el padre de Jessica se negó a contribuir. «Ya veo», murmuró con voz firme pese al dolor que crecía en su pecho. «¿Y qué es exactamente lo que sugieren?» Sarah miró a sus hermanos, luego sacó un folleto brillante de su bolso. Se llama Sunny Meadows. Vivienda asistida. A solo 20 minutos de mi casa. Lo hemos visitado y es maravilloso. Las manos de Eleanor temblaron levemente al tomar el folleto, observando las imágenes de ancianos sonrientes jugando a las cartas y comiendo en comedores comunitarios bajo pancartas que proclamaban «Vida activa para mayores». Jessica intervino con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tendrías tu propio apartamento, mamá, y gente de tu edad con quien socializar». Eleanor repitió mentalmente, «gente de mi edad», saboreando su amargura, y formuló la pregunta cuya respuesta ya conocía. ¿Por qué están todos demasiado ocupados con sus vidas para visitarme? Las mejillas de Sarah se tiñeron de color. «No es justo, mamá. Te visitamos cuando podemos». Eleanor los miró uno por uno. «¿Cuándo fue la última vez que vinieron solo para pasar tiempo conmigo? No porque necesitaran algo, no para cumplir un deber, sino simplemente para estar conmigo». El silencio que siguió fue largo y revelador.
Michael carraspeó. Te queremos, mamá. Por eso queremos que estés en un lugar seguro. Los ojos de Eleanor se endurecieron un poco, aunque su tono permaneció sereno. ¿Y qué pasa con esta casa? La que tu padre y yo construimos. La casa donde crecieron. Jessica, siempre rápida para encontrar oportunidad, respondió, Sara puede venderla. El mercado está excelente ahora. El dinero podría ayudar a pagar Sunny Meadows. Eleanor se recostó, sintiendo como la traición se hundía en sus huesos. No solo hablaban de mudarla, sino de borrar su hogar, de vender las paredes que habían albergado cada risa y cada lágrima. Y por sus rostros, sus decisiones ya estaban tomadas. La conversación que siguió en esa sala se extendió por horas, aunque para Eleanor fue a la vez un instante y una eternidad. Cada palabra de sus hijos no se sentía como un acto de cuidado, sino como otro ladrillo en un muro que se levantaba entre ellos. Sara hablaba con la precisión de una abogada, enumerando las supuestas ventajas de la vivienda asistida, comidas programadas, personal médico disponible, actividades recreativas. Michael asentía, añadiendo comentarios sobre la seguridad y la inevitabilidad de los accidentes al envejecer, con una voz baja y pragmática, como si hablara de un coche viejo que necesitaba reemplazo. Jessica, mientras tanto, revisaba su teléfono entre intervenciones, con un tono alegre y ensayado, como leyendo un panfleto. Para ellos, era algo práctico. Para Eleanor, era una sentencia. Veía el alivio sutil en sus ojos cada vez que ella no se oponía, la forma en que se inclinaban juntos cuando parecía estar de acuerdo, como si su aceptación fuera una victoria en una negociación. No parecían percibir la ofensa escondida en su amabilidad, la presunción de que ya no podía decidir lo que era mejor para sí misma. En su mente surgieron destellos del pasado, noches cosiendo ropa tras turnos dobles, incontables almuerzos preparados, tardes de preocupación esperando a que volvieran de sus aventuras adolescentes, y lágrimas orgullosas en las graduaciones. Pensó que esa era la gratitud que recibía por esos sacrificios, ser empujada hacia un lugar donde extraños manejarían sus días. Su mirada se posó en la estantería que había construido su difunto esposo, en el piano cuyas teclas había tocado entre risas y tristezas, en las fotos enmarcadas de cumpleaños, mañanas de Navidad y primeros días de escuela. Eran más que objetos, eran piezas de su historia de vida, cada una cosida a un recuerdo. Cuando les preguntó qué pasaría con todo eso, Jessica respondió enseguida, nos llevaremos lo que quepa en tu nuevo apartamento y el resto se donará o se venderá. Los labios de Eleanor se entreabrieron ante esa indiferencia, pero no dijo nada. Notó que no le estaban preguntando, le estaban diciendo. Su futuro ya estaba redactado, aprobado y firmado en sus mentes. Finalmente, con el sol de la tarde bajando y las sombras alargándose sobre la alfombra, habló con una voz despojada de su calidez habitual. Si esto es lo que han decidido, entonces me iré. No era rendición, aunque ellos lo creyeron así. El alivio floreció en sus rostros, sus hombros se relajaron como si acabaran de cerrar un difícil trato comercial. Jessica se deshizo en elogios sobre cuánto le encantaría el lugar, prometiendo visitas todo el tiempo, promesas que Eleanor sabía que se marchitarían antes de que la tinta del contrato se secara. Durante las 2 semanas siguientes, su hogar fue desmantelado con una eficiencia mecánica. Sara trajo un equipo de organización que arrasó por las habitaciones como una marea, empacando, etiquetando y desechando. Esto puede venir contigo, decía alguno de ellos, levantando una foto enmarcada, y momentos después señalaba el viejo reloj de pie o las colchas cosidas a mano con un seco, esto tendrá que irse. Michael organizó a los mudanceros, hombres de rostro inexpresivo que se llevaban los muebles como si no fueran más que peso que había que cargar. Jessica rondaba cerca con plástico de burbujas y cinta adhesiva, parloteando sobre lo emocionada que estaba por el nuevo capítulo de su madre. Eleanor recorría la casa en silencio, dejando que sus manos acariciaran pasamanos y paredes, cada toque una despedida sin palabras. Su vida, 67 años de amor, trabajo y recuerdos, quedó reducida a 2 maletas y 3 cajas. No dijo nada sobre el fuego que había comenzado a arder en su pecho, la lenta y firme chispa de la indignación.
firmó los documentos que le pusieron delante sin protestar, aunque por dentro estaba tomando nota. El día de la mudanza, se sentó en el asiento del copiloto del BMW de Sara, el aroma del cuero caro penetrando en su nariz, mirando cómo su casa se hacía pequeña en el espejo lateral hasta desaparecer. Aquella casa había sido más que un refugio, era el ancla de su vida, el telón de fondo de cada triunfo y cada prueba, el único lugar donde siempre había pertenecido. Cuando el coche atravesó las puertas de Sunny Meadows, una oleada de aire estéril y verduras recocidas la recibió. Las paredes del vestíbulo estaban pintadas de un amarillo que pretendía animar, pero le recordaba al papel pintado desvaído de un viejo motel. Su nueva habitación era un solo espacio con una cama estrecha, una pequeña cómoda y un baño tan reducido que podía tocar ambas paredes con los brazos extendidos. La vista desde la ventana no era de un jardín ni de árboles, sino de un estacionamiento lleno de coches abollados. Sus hijos la acompañaron en el proceso de registro con sonrisas educadas, asintiendo mientras el personal explicaba los horarios de comida, los momentos para la medicación y las listas de actividades. No se quedaron mucho tiempo. Te dejaremos que te acomodes, dijo Sara, ya buscando su teléfono. Unos minutos después, Eleanor estaba sola. Se sentó en la cama, el colchón hundiéndose bajo su peso, y escuchó cómo el sonido de los coches de sus hijos se desvanecía en el estacionamiento. Se permitió 10 minutos para llorar, 10 minutos para lamentar el hogar que había perdido, la independencia de la que había sido despojada y la ilusión de que sus hijos la veían como algo más que una obligación. Luego enderezó los hombros y empezó a pensar. Su primera semana en Sunny Meadows fue una lección en tristeza silenciosa. Eleanor se adaptó rápidamente al ritmo mecánico del lugar, desayuno a las 7 en punto, actividad matutina a las 10, almuerzo al mediodía exacto, otra ronda de interacción programada por la tarde, cena a las 5:30, y luego un interminable tramo nocturno hasta la hora de dormir. Era una vida marcada por campanas y calendarios en lugar de por elecciones, un recordatorio constante de que sus días ahora pertenecían al horario de otros. Aprendió los nombres e historias de quienes la rodeaban con oído atento. Margaret, en la habitación contigua, había sido llevada allí por sus hijas después de una caída en la ducha. 3 meses habían pasado desde aquel día y no había vuelto a verlas. Al otro lado del pasillo estaba Harold, cuyo hijo había prometido visitas dominicales semanales, y sin embargo habían pasado 6 meses sin una sola aparición. Cada domingo, Eleanor lo veía sentado en el salón delantero, junto a la ventana, con traje y corbata cada vez más gastados, esperando a alguien que nunca llegaba. El patrón era inconfundible, padres abandonados por hijos que alguna vez se aferraron a ellos, ahora tratados como tareas que se podían delegar. No eran casos aislados, eran la norma. Cuando Eleanor participaba en las actividades grupales, lo hacía más por observar que por involucrarse. Las noches de bingo de los lunes estaban llenas de rostros resignados y risas huecas. Las sesiones de manualidades de los martes ofrecían materiales baratos y proyectos repetitivos, un intento simbólico de pasar las horas. Las clases de ejercicio de los miércoles no eran más que estiramientos sentados en una sala sofocante con luces parpadeantes. El personal era bastante amable, pero Eleanor podía ver el cansancio marcado en sus movimientos. Eran buenas personas intentando atender a demasiados con muy poco. María, madre de 4, trabajando turnos dobles para llegar a fin de mes. Robert, un joven auxiliar de enfermería que estudiaba para obtener su título de RN por la noche. Janet, la coordinadora de actividades que pagaba los materiales de su bolsillo porque el presupuesto nunca alcanzaba. El lugar no funcionaba por eficiencia, sino por sacrificios silenciosos. Cada noche, Eleanor se recostaba en su cama estrecha, mirando el techo mientras el zumbido de televisores lejanos y toses apagadas llenaban el aire. Y cada noche, sus pensamientos volvían a los $7 millones intactos en su cuenta bancaria. Su hermana Catherine había sido una brillante bioquímica, una mujer que nunca se casó ni tuvo hijos, y que volcó su intelecto en investigaciones pioneras. Cuando murió repentinamente de un infarto apenas 2 meses antes, le dejó todo a Eleanor, junto con una carta en su elegante caligrafía: «Eres la única familia real que tuve. Usa esto para hacer algo que valga la pena».
no dejes que nadie te pisotee. Catherine sabía de la creciente impaciencia de los hijos, de cómo sus voces se tensaban cuando Eleanor llamaba, de la suposición tácita de que ahora era más carga que bendición. Le había instado a mantenerse firme, a exigir algo mejor. En ese momento, Eleanor no la escuchó. Pensó que el amor aún podía salvar la distancia, que sus hijos entrarían en razón. Ahora, recostada en la cama institucional, rodeada por la tranquila desesperación de los olvidados, comprendió que Catherine había tenido razón. Una mañana, le pidió a una enfermera usar la computadora de la sala común. La solicitud parecía inocente, así que nadie preguntó más. Pero su propósito estaba lejos de ser simple navegación en Internet. Empezó a investigar Sunny Meadows, no solo el edificio en el que ahora vivía, sino la empresa propietaria, Golden Years Holdings. No tardó en descubrir la verdad, la compañía estaba en serios problemas financieros. Se habían expandido demasiado rápido, asumido grandes deudas y ahora se ahogaban en ellas. Los pagos a acreedores estaban atrasados, las quejas al Estado se acumulaban y su reputación oscilaba entre mala y mediocre. Para Eleanor, la información no fue desalentadora, sino estimulante. Reunió datos sobre la rotación de personal, la satisfacción de los residentes, los informes de inspección y los costos operativos. Tomó notas de todo, desde los patrones de visitas hasta las carencias presupuestarias. Los domingos eran los días con más visitas, pero aún así, solo un tercio de los residentes recibía familia. Entre semana, las visitas caían a menos del 10%. Estaba claro, para muchas familias, visitar no era un acto de amor, sino una casilla que marcar. Sus propios hijos no eran la excepción. Desde que la dejaron allí, Sara había pasado una vez, exactamente 37 minutos, la mayor parte del tiempo en su teléfono. Michael no había ido, aunque había llamado 2 veces para ver cómo se estaba adaptando. Jessica había enviado flores con una tarjeta que decía, pensando en ti, seguida de 2 besos dibujados. Los pensamientos de Eleanor empezaron a cristalizar en un plan. Era ambicioso, quizá incluso absurdo para una mujer de 73 años. Pero tenía 3 ventajas: 7 millones en activos líquidos, un profundo depósito de ira y nada que perder. No solo sobreviviría a Sunny Meadows, lo poseería. Y haría cambios que sus hijos jamás podrían imaginar. 2 semanas después de llegar a Sunny Meadows, Eleanor había tomado una decisión. No desperdiciaría el regalo de su hermana en un rencor silencioso o una aceptación pasiva. Si Golden Years Holdings estaba al borde del colapso, sería ella quien lo atrapara y lo transformaría por completo. El solo pensarlo encendió en su interior algo que no sentía desde hacía meses, tal vez años: control. En una fresca mañana de jueves, dijo al personal que tenía una cita médica en la ciudad. En su lugar, tomó el primer autobús al centro y entró en las oficinas acristaladas y relucientes de Bradford y Associates, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos que había encontrado en su investigación. Vestida con su mejor vestido azul marino y unos zapatos de tacón bajo, entró en la recepción con una confianza silenciosa que desmentía su condición de simple residente de un asilo. Quisiera hablar con alguien sobre la adquisición de un negocio, le dijo a la joven de la recepción. En menos de una hora estaba sentada frente al propio James Bradford, un hombre de la edad de Michael, de mirada aguda, traje impecable y un trato profesional pero sorprendentemente amable. Escuchó con atención mientras ella exponía su interés en comprar Sunny Meadows, alzando una ceja de vez en cuando pero sin interrumpir. Cuando le preguntó por qué ese lugar en particular, Eleanor sonrió, auténtica y firme, por primera vez en semanas. Digamos que tengo algunas ideas sobre cómo debería gestionarse, respondió. Durante las siguientes 2 horas discutieron la estrategia en detalle. Bradford confirmó lo que Eleanor ya sospechaba: Golden Years Holdings probablemente aceptaría una oferta en efectivo sin dudarlo, dadas sus deudas y el deterioro de su gestión. La debida diligencia llevaría tiempo, pero la desesperación financiera de la empresa permitiría negociaciones rápidas y muy favorables para ella. Hay una condición, dijo Eleanor al final de la reunión.
No quiero que mi nombre aparezca hasta que el trato esté cerrado. ¿Puede organizar la compra a través de un fideicomiso o una sociedad? Bradford asintió sin vacilar. Por supuesto. Podemos mantener su participación en secreto hasta que decida revelarla. Con esa garantía, Eleanor salió de la oficina con un nuevo propósito. Durante el mes siguiente, mientras sus hijos seguían con sus vidas sin pensar mucho en ella, Bradford y su equipo trabajaron sin descanso en la adquisición. Golden Years Holdings, lejos de mostrarse exigente, prácticamente rogó por desprenderse de sus 3 centros, incluidos Sunny Meadows. El acuerdo se cerró una tranquila tarde de martes de mayo. Eleanor Campbell, una mujer de 73 años a la que sus propios hijos habían considerado incapaz de vivir sola, era ahora la propietaria legal del mismo lugar al que la habían enviado. Y aún conservaba la mayor parte de sus $7 millones, suficiente para financiar los cambios drásticos que había imaginado. Esa noche, recostada en la cama y mirando el techo, sus labios se curvaron en una sonrisa privada. Mañana marcaría el comienzo de un capítulo completamente nuevo, no solo para ella, sino para todos los residentes. Y para sus hijos, mañana sería el primer paso para enseñarles que las acciones tienen consecuencias. Pensó en Catherine, escuchando en su memoria la voz firme de su hermana: no dejes que te pisoteen. Eleanor susurró un suave «gracias» a la oscuridad antes de hundirse en un sueño profundo y sin sueños. A la mañana siguiente se despertó más temprano de lo habitual, llena de una energía que no sentía desde antes de su mudanza. Se vistió con cuidado, eligiendo el mismo vestido azul que había usado en la boda de Jessica, un recordatorio sutil de quién era realmente, una mujer de fuerza, dignidad y determinación. Caminando por los pasillos hacia la oficina principal, notó detalles que antes había pasado por alto: la alfombra desgastada hasta el cemento en algunos puntos, el zumbido intermitente de los fluorescentes viejos, la pintura amarillenta y las placas del techo manchadas de humedad. No eran signos de un lugar donde la gente fuera valorada, eran síntomas de abandono. El personal que pasaba la saludaba con cortesía, pero sus ojos cansados y pasos apresurados contaban otra verdad. María, Robert, Janet, ya conocía sus nombres, sus problemas, y sabía que hoy sería el inicio de cambiarlo todo. Se detuvo ante la puerta de la oficina de Nancy Walls, la administradora. A través del cristal, Eleanor la vio inclinada sobre un escritorio abarrotado de papeles, el estrés marcado en su rostro. «Adelante», dijo Nancy con cansancio al oír el golpe. «Señora Walls», dijo Eleanor al entrar, «me gustaría hablar con usted un momento». Nancy señaló una silla, pero Eleanor permaneció de pie. «Tengo entendido que acaba de recibir los archivos de Golden Years Holdings». El ceño de Nancy se frunció. «Sí, ayer». «¿Por qué lo pregunta?» Eleanor abrió su bolso y sacó una carpeta ordenada con documentos legales. «Porque desde la medianoche de anoche, yo soy la propietaria de este centro». Nancy se quedó inmóvil, su bolígrafo cayendo y rodando sobre el escritorio. Durante un instante, solo la miró, como esperando que la mujer mayor riera y revelara que se trataba de una broma extraña. «Perdón, ¿usted qué?», preguntó al fin, con una voz entre la incredulidad y la risa nerviosa. Eleanor avanzó, depositando la carpeta con suavidad pero con firmeza sobre el escritorio. «Ahora soy la propietaria legal de Sunny Meadows», dijo con un tono sereno pero con un inconfundible matiz de autoridad. «Desde la medianoche, Golden Years Holdings ya no tiene ningún derecho sobre este centro. Los documentos están en esa carpeta: contrato de compra, transferencia de propiedad y confirmación del pago total». Nancy parpadeó rápidamente, su mirada saltando del rostro de Eleanor a los papeles, como si intentara conciliar dos verdades imposibles: la frágil mujer frente a ella y el hecho de que ahora tenía el destino del lugar en sus manos. «Yo no entiendo», balbuceó Nancy. «¿Por qué? ¿Cómo?». La sonrisa de Eleanor fue leve, casi compasiva. «Porque podía, señora Walls. Y porque este lugar merece algo mejor de lo que ha tenido». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Desde este momento, todo cambia».
Ya no seremos un depósito para personas olvidadas. Seremos una comunidad que valga la pena. Aún aturdida, Nancy tomó los papeles, repasando las firmas, sellos y jerga legal que confirmaban la afirmación de Eleanor. Cuando alzó la vista, había en su expresión tanto asombro como incertidumbre. Si esto es cierto, si realmente es usted la dueña de Sunny Meadows, entonces, ¿qué quiere que haga? Eleanor se sentó ahora, entrelazando las manos sobre el regazo. Primero, quiero total transparencia. Quiero ver todas las facturas, todas las solicitudes de mantenimiento, todos los documentos de nómina de los últimos 12 meses. Quiero saber exactamente en qué situación está este centro, financiera, estructural y operativamente. Segundo, vamos a abordar el personal. He hablado con María, Robert y Janet. Están trabajando hasta el agotamiento sin el apoyo adecuado. Eso cambia desde hoy. Nancy vaciló. Eso requerirá aumentar la nómina, el presupuesto, interrumpió Eleanor con suavidad pero con firmeza, ya no está dictado por la escasez. Pagaremos a la gente lo que vale. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y por último, vamos a asegurarnos de que cada residente aquí vuelva a sentirse humano. Eso significa mejores comidas, mejores actividades y un verdadero sentido de dignidad. Los hombros de Nancy se relajaron poco a poco, cediendo parte de la tensión a un alivio incipiente. Usted, tal vez realmente pueda lograrlo, dijo en voz baja, casi para sí misma. La sonrisa de Eleanor se suavizó. No compré este lugar para fracasar. Pasaron las siguientes 2 horas en una profunda conversación, trazando las prioridades inmediatas. Cuando Eleanor regresó a su habitación, la noticia de su propiedad ya empezaba a correr por los pasillos. Los residentes susurraban en grupos, sus rostros iluminados por la curiosidad. El personal intercambiaba miradas a su paso, el habitual aire de resignación sustituido por una esperanza cautelosa. Esa noche, se unió a los residentes en el comedor por primera vez desde su llegada, no como una de ellos en espíritu, aunque aún sentada entre ellos, sino como alguien que llevaba en sus manos el peso del cambio. Escuchó más de lo que habló, oyendo historias de decepción, abandono y anhelo. Margaret confesó que extrañaba el sabor de las fresas frescas, que habían desaparecido del menú meses atrás porque eran demasiado caras. Harold admitió que daría cualquier cosa por una noche más de música en vivo, algo que no ocurría en años. Otros hablaron de pintura descascarada, ventanas con corrientes de aire o el deseo de un jardín en el que realmente pudieran sentarse. Eleanor tomó nota mental de cada palabra. Después de la cena, regresó a su habitación por pasillos tenuemente iluminados, con luces parpadeantes que ahora le parecían intolerables. Cerró la puerta, se sentó en su pequeño escritorio y comenzó a escribir una lista titulada Cambios inmediatos. Las primeras 5 entradas eran simples: reemplazar iluminación, aumentar el presupuesto de comida, contratar 2 auxiliares más, programar una noche de música en vivo, fresas frescas todas las semanas. La lista creció hasta llenar 2 páginas. Cuando dejó la pluma, notó que sus manos temblaban, no por la edad, sino por la anticipación. Esta era la segunda etapa de su vida, y sería extraordinaria. La primera ola de cambios llegó tan rápido que tanto el personal como los residentes apenas podían creerlo. En una semana, los lúgubres tubos fluorescentes parpadeantes fueron reemplazados por iluminación cálida y eficiente que hacía que el lugar pareciera un hogar más que una institución. Pintura fresca cubrió las paredes amarillentas y desgastadas, cada pasillo con un color suave y acogedor en lugar del monótono beige que había dominado el lugar. Eleanor supervisó cada detalle personalmente, recorriendo los pasillos con Nancy y un portapapeles, anotando desde la colocación de nuevas sillas hasta el aroma del aire tras la limpieza. Insistió en flores frescas en las áreas comunes, reemplazando los polvorientos arreglos de plástico. En el comedor, la transformación fue aún más notable. El presupuesto de comida se triplicó, permitiendo a la cocina adquirir frutas, verduras y carnes de calidad. La primera mañana con el nuevo menú, los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas al ver un cuenco de fresas rojas y maduras en el desayuno. Harold,
que llevaba meses apagándose, se iluminó cuando Eleanor anunció que los viernes por la noche serían ahora noches de música, con presentaciones en vivo de músicos locales. La moral del personal comenzó a subir casi tan rápido como el ánimo de los residentes. Eleanor cumplió su promesa de aumentar salarios, ofreciendo sueldos competitivos y contratando más auxiliares para reducir la carga de trabajo. María, que pensaba irse por algo menos agotador, ahora llegaba sonriendo y con pasos más ligeros. Robert recibió financiación para sus estudios de enfermería con la garantía de un puesto al graduarse. Janet, la coordinadora de actividades, obtuvo un presupuesto triple al anterior y el aliento personal de Eleanor para ser tan creativa como quisiera. En apenas 3 semanas, el ambiente en Sunny Meadows pasó de una silenciosa resistencia a un optimismo cauteloso. Eleanor aún no estaba satisfecha, pero se reconfortaba al ver los cambios sutiles en la postura de la gente, en el regreso de la risa a los pasillos. Una tarde, se quedó en el patio, ahora libre de maleza y con flores de temporada, viendo a los residentes conversar con limonada en mano. Los viejos bancos de madera habían sido reemplazados por asientos cómodos y resistentes, y una pequeña fuente llenaba el aire con el murmullo del agua. Casi podía sentir la presencia de Catherine a su lado, asintiendo con aprobación. Pero bajo la belleza de estas mejoras, Eleanor pensaba en el juego a largo plazo. Sabía que sus hijos descubrirían eventualmente la compra del lugar. Sarah, Michael y Jessica la habían subestimado durante años, viéndola como alguien a quien manejar, no respetar. Contaba con esa subestimación para tener ventaja. Sus planes para ellos no eran crueles, pero sí deliberados. No les contaría simplemente los cambios, haría que vinieran a verlo con sus propios ojos y enfrentaran lo que habían dejado atrás. Esa noche, redactó 3 invitaciones idénticas a mano. Están invitados a acompañarme en Sunny Meadows para una cena familiar y un programa nocturno. No es opcional. Las dirigió a sus hijos, las selló con cera y pidió a Nancy enviarlas por mensajero. Era hora de recordarles que no era una mujer descartable. Las invitaciones llegaron un martes por la tarde, y el miércoles por la noche el teléfono de Eleanor comenzó a sonar con las respuestas esperadas. Sarah fue la primera, con tono cortante e irritado. «Mamá, ¿qué es esto? Sabes que es difícil para mí salir a mitad de semana». La voz de Eleanor permaneció calmada. «Estoy segura de que podrás arreglártelas, querida. Te veré el viernes a las 6 en punto». Antes de que Sarah pudiera excusarse, Eleanor colgó. Michael respondió por mensaje, un poco dramático: «Mamá. Lo intentaré, pero no prometo nada». Eleanor no contestó. Jessica, siempre la conciliadora, llamó al día siguiente con tono meloso: «Mamá, es tan dulce que quieras que te visitemos, pero ¿no podríamos vernos en un restaurante?». Eleanor dejó pasar un momento antes de responder: «No. Esta cena será aquí, en Sunny Meadows. Te espero, Jessica». Y así quedó. El viernes por la noche, el personal había transformado el comedor en un espacio que parecía más un salón elegante que un centro de cuidados. Manteles blancos, velas encendidas y aroma de pollo asado al romero llenaban el aire. Eleanor había dispuesto que un cuarteto de cuerdas tocara suavemente. Los residentes, vestidos con sus mejores galas, charlaban con el personal, irradiando una energía que hacía tiempo no se veía. Justo antes de las 6, Sarah llegó primero, con traje de pantalón, entre la molestia y la curiosidad. Michael llegó 10 minutos después, algo incómodo con camisa abierta y chaqueta. Jessica fue la última, con vestido floral y tacones, observando todo con desconcierto. Nancy los recibió amablemente y los condujo a la mesa donde Eleanor, radiante en un vestido verde esmeralda, los esperaba. «Madre», dijo Sarah al sentarse, «tengo que decir que este lugar se ve diferente». Eleanor sonrió como si hubiera esperado esas palabras. «Sí, lo está. Y hay una razón para ello». La comida comenzó con pan recién horneado y una ensalada de hojas verdes, fresas y almendras tostadas. Los hijos intercambiaron miradas,
claramente sin entender aún por qué habían sido convocados a una velada tan formal. La conversación fue mínima al principio, el sonido de los cubiertos y la música llenando el silencio. Pero a mitad del plato principal, Eleanor dejó el tenedor, juntó las manos y miró a cada uno de sus hijos a los ojos. «Soy la dueña de Sunny Meadows», dijo con un tono sereno e implacable. «Cada pared, cada ventana, cada brizna de hierba. Ahora me pertenece». Por un momento, la mesa quedó congelada. Michael soltó una breve risa, pensando que era una broma, pero cuando Eleanor no sonrió, su expresión se endureció. «¿Tú, qué?», frunció el ceño Sara, con la sospecha oscureciendo su mirada. Jessica simplemente la observó, con los labios entreabiertos por la sorpresa. Eleanor continuó como si su incredulidad fuera solo ruido de fondo. «Compré este lugar a Golden Years Holdings el mes pasado. Desde entonces, he estado haciendo cambios, mejoras, para las personas que viven y trabajan aquí. No lo notaron porque no estaban aquí para verlo». Dejó que esa última frase quedara en el aire, pesada y deliberada. Sara se recostó, cruzando los brazos. «¿Así que nos estás diciendo que estás gastando tu dinero, nuestra herencia, en esto?» La palabra, esto, goteaba desprecio. La sonrisa de Eleanor fue tenue pero afilada. «Estoy gastando mi dinero en personas que realmente lo necesitan. En cuanto a la herencia, les sugiero que ajusten sus expectativas». La música seguía, pero la tensión en la mesa era eléctrica. Eleanor sabía que tenía toda su atención ahora. La mandíbula de Sara se tensó, sus dedos perfectamente cuidados se aferraron al tallo de su copa. Michael se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, con ese tono condescendiente que tantas veces había usado para explicarle cosas. «Mamá, mira, nos alegra que estés ocupada, pero no estás pensando en el largo plazo. Manejar un lugar como este no es un pasatiempo de jubilación. Es un trabajo de tiempo completo, y francamente, no pudo terminar». La mirada de Eleanor se clavó en él con tal precisión que detuvo sus palabras al instante. «Francamente», dijo ella, con un tono sereno pero cargado de un peso que lo silenció, «no tienes la más mínima idea de lo que estás hablando. Esto no es un pasatiempo, Michael. Es una vocación. Y si hubieras estado prestando atención en la última década, en lugar de tratarme como una idea secundaria, tal vez habrías visto este lado de mí antes». Jessica se movió incómoda, sus ojos se desviaron hacia las otras mesas, donde residentes y personal fingían no escuchar, aunque Eleanor podía sentir cada par de oídos inclinándose hacia su conversación. Quería que escucharan, que entendieran que esto no era solo un asunto familiar privado, sino una recuperación pública de su dignidad. ¿Ven a estas personas a su alrededor? Eleanor hizo un gesto sutil hacia los residentes con ropa colorida, riendo suavemente mientras el cuarteto tocaba. Han sido tratados como si sus mejores días hubieran quedado atrás, como si no debieran esperar nada más que sentarse en silencio y esperar el final. Eso fue lo que Golden Years Holdings les dio. Eso fue lo que ustedes, miró de Sara a Michael y luego a Jessica, se conformaron con que yo tuviera. Pero decidí que merezco algo mejor. Y ellos también. Sara abrió la boca para responder, pero Eleanor siguió, su voz adquiriendo una fuerza tranquila que dominaba la sala. Cuando me mudaron aquí, pensaron que estaban tomando la decisión más segura. No me preguntaron si lo quería. No consideraron que aún era capaz de decidir por mí misma. Querían guardarme en un lugar donde no tuvieran que preocuparse por mí. Y quizá pensaron que no me daría cuenta, o que no me importaría. Pero me di cuenta. Y me importa mucho. Se recostó, tomando un sorbo lento de vino antes de continuar. Usé mi dinero, no el de ustedes, para comprar este lugar porque necesitaba ser salvado. Y seguiré usándolo, si es necesario, hasta que cada persona aquí se sienta valorada de nuevo. Si eso significa que no habrá nada que dejarles cuando me vaya, que así sea. Sus hijos permanecieron en silencio, atónitos. Michael bajó la vista al plato,
Los labios de Sara se apretaron en una línea fina, y la mirada de Jessica estaba fija en su madre con algo más cercano a la admiración que a la ira. Eleanor dejó la copa sobre la mesa, el sonido de su base contra el mantel retumbando en el silencio que siguió. Ahora, dijo con una ligera sonrisa, pueden quedarse para el postre. Tenemos tarta de limón y café recién hecho. O, si lo prefieren, pueden irse. De cualquier modo, este es mi hogar ahora. Y estaré perfectamente bien sin su aprobación. Por la sala comenzaron a escucharse murmullos de admiración entre los residentes. El cuarteto cambió a una pieza más brillante y animada, y Eleanor volvió su atención al plato, como si el asunto estuviera zanjado, y, en su mente, lo estaba. La cena terminó con aplausos para los músicos y un suave ir y venir mientras retiraban los platos de postre, pero el aire entre Eleanor y sus hijos seguía tenso e irresuelto. Sara se excusó primero, murmurando algo sobre una reunión temprano al día siguiente, aunque Eleanor sospechaba que era más una retirada que una responsabilidad. Michael se quedó lo justo para estrecharle la mano de forma rígida, casi transaccional, antes de irse sin mirarla a los ojos. Jessica fue la única que se quedó, ayudando a recoger sillas y conversando brevemente con Janet sobre el programa musical. Antes de marcharse, Jessica se acercó a su madre, con la duda escrita en la curva de sus hombros. Mamá, dijo suavemente, no me di cuenta de que te sentías apartada. Eleanor la miró largo y tendido. Eso es porque no estabas mirando con atención, Jessica. Ninguno de ustedes lo estaba. Jessica asintió, mordiéndose el labio, y murmuró, volveré pronto, como si fuera una promesa para sí misma tanto como para su madre. Cuando las puertas se cerraron finalmente tras sus hijos, Eleanor se quedó en el ahora silencioso comedor, con el aroma de la tarta de limón todavía flotando en el aire. No sintió tristeza por su partida, solo una determinación profunda y constante. Los residentes que quedaban sonrieron al verla pasar, algunos dándole pequeñas inclinaciones de cabeza que se sentían como vítores silenciosos. De vuelta en su habitación, Eleanor se quitó el vestido esmeralda, colgándolo con cuidado en el armario. Se puso su bata de noche y se sentó en el escritorio, abriendo la carpeta donde guardaba sus planes para Sunny Meadows. La velada no había sido sobre ganar la aprobación de sus hijos, se trataba de dejar las cosas claras, de hacer evidente para todos, incluida ella misma, que ya no vivía en los márgenes de las decisiones de otros. En las semanas siguientes, sus planes pasaron del papel a la realidad con notable rapidez. Las noches de música se convirtieron en una tradición de los viernes, cada una atrayendo a más visitantes de fuera del hogar. Coros de secundaria, pequeños tríos de jazz e incluso un cantautor con una guitarra desgastada se turnaban para llenar la sala común de música. El jardín floreció bajo el cuidado de los residentes que se ofrecieron para mantenerlo, sus manos encontrando un nuevo propósito en la tierra. Eleanor encargó nuevos libros para la biblioteca, una mezcla de clásicos y obras contemporáneas, y escribió personalmente a cada familia de los residentes, invitándolos a visitar con más frecuencia y a participar en las actividades. Poco a poco, el hogar comenzó a vibrar con vida de una forma que no lo hacía desde hacía años. Pero también hubo desafíos, personal que luchaba por adaptarse al nuevo ritmo, presupuestos que se estiraban al máximo a pesar de sus esfuerzos, y alguna queja ocasional de un residente reacio al cambio. Eleanor afrontó cada situación con la misma determinación firme, negándose a desanimarse. Mientras tanto, apenas oía de Sara y Michael. Jessica enviaba una postal de vez en cuando, con breves notas sobre su trabajo y la promesa de volver pronto, pero Eleanor sospechaba que los otros estaban lamiéndose las heridas de su orgullo. Estaba bien. Tenía trabajo que hacer, y su atención estaba ahora firmemente arraigada en la comunidad que había reclamado como suya. Sin embargo, tarde por la noche, mientras revisaba facturas o redactaba cartas, a veces imaginaba lo que Catherine diría si pudiera ver esta transformación. En su mente, la voz de Catherine era cálida y aprobatoria. Has convertido este lugar en uno digno para vivir, Eleanor. Has hecho que te vean. Esas palabras, aunque imaginadas, la impulsaban más que la aprobación de sus hijos. El primer verdadero rechazo llegó en forma de una carta con un tono severo,
entregada por mensajero una fresca mañana de lunes. Eleanor reconoció al instante la papelería, el mismo papel crema grueso y las letras en relieve que usaba el bufete de abogados de Sara. La abrió con su abrecartas de plata y leyó lentamente, entornando los ojos ante el tono familiar de autoridad calculada. La carta, disfrazada de cortesía legal, era en esencia una acusación, que su decisión de invertir fuertemente en Sunny Meadows constituía comportamiento financiero imprudente y que sus hijos estaban preocupados por su estabilidad a largo plazo. Concluía con una sugerencia, en realidad, una exigencia velada, de reunirse con un asesor financiero designado por la familia para revisar sus gastos y asegurar su seguridad. Eleanor dejó la carta, juntó las manos y se permitió una breve y seca carcajada. Esperaba orgullo herido, pero no que escalaran tan rápido a una presión formal. Nancy, que clasificaba el correo en la recepción, levantó la vista cuando Eleanor se acercó. ¿Quiere que redacte una respuesta, señora Carter? Eleanor negó con la cabeza. No, Nancy. Esta la manejaré personalmente. Esa misma tarde, sentada en su escritorio, escribió con una caligrafía cuidadosa y deliberada: gracias por su preocupación. Mis finanzas están en perfecto orden y mis decisiones son mías. Este asunto está cerrado. Firmó con un trazo firme y la envió por el mismo mensajero. Pero la carta solo era un síntoma de una resistencia más profunda que comenzó a encontrar en las semanas siguientes. La sucursal local de Golden Years Holdings, resentida por haber perdido una de sus instalaciones, empezó a difundir rumores en la comunidad de que Sunny Meadows estaba bajo una gestión inexperta y que los residentes podían estar en riesgo. Dos familias incluso sacaron a sus parientes, disculpándose en voz baja con Eleanor pero admitiendo que no podían ignorar los comentarios. Dolía, pero se negó a ceder. Convocó una reunión de personal en la sala común renovada, la luz del sol entrando por las ventanas recién limpiadas. No vamos a retroceder, les dijo, firme pero sin alzar la voz. La mejor respuesta a estos rumores es la excelencia. Cada comida, cada actividad, cada interacción, la afrontamos con cuidado y precisión. Que hablen. No les daremos nada a lo que aferrarse. Sus palabras parecieron fortalecer la determinación de todos, y las semanas siguientes trajeron un compromiso renovado. María organizó sesiones de repostería improvisadas, llenando los pasillos con el aroma de pan recién horneado. Robert, entre sus clases de enfermería, comenzó a dirigir ejercicios matutinos en el patio. Incluso los residentes más escépticos empezaron a participar, su resistencia derritiéndose bajo el calor constante de la comunidad. Sin embargo, la resistencia externa no desapareció, cambió de forma. Una denuncia anónima fue presentada ante el Departamento de Salud local, lo que provocó una inspección sorpresa. Eleanor recibió a los inspectores en persona, ofreciéndoles café mientras recorrían cada ala del edificio. Cuando se marcharon, sonriendo educadamente, supo que Sunny Meadows había pasado sin problemas. Esa noche, de pie en el jardín bajo la suave luz de los senderos, comprendió que aquello era más que una lucha por su independencia, era una prueba de resistencia. Y pensaba superar cada reto. Decidió que, si la gente quería hablar de Sunny Meadows, les daría algo de lo que valiera la pena hablar. A la mañana siguiente llamó a Janet a su oficina y le presentó un plan que era a partes iguales acercamiento comunitario y desafío estratégico. Vamos a abrir las puertas, dijo, deslizando un bloc de notas. No solo para las familias de los residentes, para todos en el pueblo. Que vean con sus propios ojos lo que está pasando aquí. En una semana, aparecieron carteles en cafeterías, bibliotecas y tablones de anuncios de tiendas, día comunitario en Sunny Meadows, música en vivo, visitas guiadas por el jardín, exposiciones de arte y refrigerios gratis. La radio local anunció el evento y hasta el pequeño periódico del pueblo publicó una nota. Personal y residentes trabajaron juntos en los preparativos. El jardín estaba recortado y floreciendo con colores de finales de verano, el comedor relucía, las paredes lucían pinturas y fotografías creadas por los residentes. María enseñó a un grupo de voluntarios a hornear suficientes tartas para una multitud,
mientras Roberto organizaba una demostración de primeros auxilios para mostrar los nuevos protocolos de seguridad. La mañana del evento, Eleanor, con un sencillo pero elegante traje azul marino, dio la bienvenida en la entrada mientras los visitantes llegaban. Vinieron padres con niños, curiosos locales y hasta familias de antiguos residentes que habían partido bajo la gestión de Golden Years. El aire se llenó con la música de un trío de jazz local, risas y conversaciones. Las visitas guiadas recorrían el edificio, con personal orgulloso de los cambios. En la sala común, una mesa mostraba fotos del antes y después, pintura descascarada y luz tenue frente a espacios luminosos y acogedores. Eleanor se movía entre la multitud con una facilidad que desmentía su edad, hablando no con discursos grandilocuentes, sino en conversaciones discretas y significativas. Contaba sobre Harold y su amor recuperado por las noches de música, sobre la alegría de Margaret al volver a probar fresas frescas, sobre cómo los propios residentes habían elegido los colores de sus pasillos. Al final de la tarde, la narrativa había cambiado. Los mismos que habían susurrado dudas publicaban fotos en redes sociales con comentarios como «Sunny Meadows no es nada como imaginaba, qué lugar tan hermoso», y «Eleanor Carter ha transformado este hogar». El alcalde, que había venido por compromiso, se marchó prometiendo mencionarlo en la próxima reunión del consejo como ejemplo de liderazgo enfocado en la comunidad. Incluso la inspectora de salud que había visitado semanas antes pasó, sonriendo mientras probaba un trozo de tarta de manzana. Cuando el último invitado se fue y el atardecer tiñó el cielo de oro, Eleanor supo que no solo había organizado un evento, había cambiado por completo la conversación. En el jardín silencioso, pensó en sus hijos. Si se enteraban, no sería por ella. Lo escucharían de vecinos, colegas o incluso desconocidos. Y cuando lo hicieran, tendrían que enfrentar una verdad que habían rechazado: su madre no se desvanecía en silencio. De hecho, se volvía imposible de ignorar. Las semanas siguientes al día comunitario trajeron un cambio sutil pero claro en la posición de Sunny Meadows dentro del pueblo. Llegaron donaciones, cajas de libros de la biblioteca, flores frescas de una floristería local e incluso una pequeña subvención de una fundación cívica para ampliar el programa de música. Voluntarios acudían regularmente, algunos leyendo a los residentes, otros simplemente acompañándolos en el jardín. Eleanor aceptaba cada ayuda con gratitud pero sin ceder su visión ni su control, seguía siendo su hogar, y no permitiría que se diluyera por influencias externas. Su labor se difundió más de lo que esperaba. Un medio regional pidió una entrevista y, aunque no le gustaban las cámaras, aceptó, de pie bajo el arco florecido del jardín, hablando sobre dignidad, elección y la riqueza de vida que aún existía para aquellos que habían sido olvidados. Cuando el segmento se emitió, llegaron mensajes de desconocidos, algunos agradeciéndole por lo que había construido, otros compartiendo que desearían que sus propios seres queridos tuvieran un lugar así. Sus hijos guardaron silencio durante mucho tiempo, hasta que una tarde de otoño Jessica llegó sin avisar. Encontró a Eleanor en el jardín, arrodillada junto a un macizo de crisantemos. «Es hermoso aquí», dijo Jessica, y aunque no se disculpó, su voz tenía una suavidad que antes no estaba allí. Una semana después, Sara llamó, no para discutir, sino para preguntar si había algo en lo que pudiera contribuir al próximo festival de invierno que los residentes estaban organizando. Incluso Michael envió un escueto correo electrónico ofreciéndose a ayudar con la parte financiera si alguna vez lo necesitaba. Eleanor respondió a cada uno en la misma medida, cálida cuando se le ofrecía calidez, firme cuando se necesitaban límites. No se hacía ilusiones de que sus hijos comprendieran plenamente sus decisiones, pero ya no necesitaba que lo hicieran. Una noche fresca, después de que los residentes se hubieran ido a la cama y los pasillos estuvieran en silencio, Eleanor se quedó sola frente al gran ventanal, mirando el jardín tenuemente iluminado. El aroma de pan recién horneado aún flotaba en el aire desde la cocina de María, y una música tenue de alguna radio se deslizaba por el pasillo. Pensó en Catherine, en la vida que había tenido antes, en la mujer que había sido cuando llegó allí por primera vez, más pequeña de alguna manera, reducida por las decisiones de otros. Esa mujer ya no existía.
En su lugar estaba alguien que había recuperado no solo su independencia, sino también su propósito. Sunny Meadows estaba vivo ahora, y ella también. Con una pequeña y satisfecha sonrisa, Eleanor se alejó de la ventana y caminó por el pasillo hacia su habitación, cada paso firme y seguro. Cualquiera que fuera el tiempo que le quedara, lo pasaría exactamente como quisiera, rodeada de personas que la veían no como una carga, sino como el corazón palpitante del hogar que había construido. Y por primera vez en años, el futuro, fuera lo que fuera, le pertenecía por completo.